La transformación digital es un tema del cual se escucha mucho, pero ¿realmente sabemos lo que es? Bienvenidos a un nuevo podcast de Forbes Ecuador. Forbes Ecuador y Grupo Danex se juntaron para crear este podcast. Inspirados en ti, mejoramos vidas. Hoy en Conversando con Danex vamos a analizar justamente por qué es tan importante en esta época la transformación digital en las empresas. Contamos con la presencia de William Salazar, jefe de innovación tecnológica en el Grupo Danex. Bienvenido, William. Gracias. Y también con Carlos Andrés Córdoba, gerente de transformación digital y datos en Seguros Pichincha. Gracias a los dos por estar aquí para contarnos. Empecemos por lo básico. ¿Por qué es importante la transformación digital para las empresas en el contexto actual? ¿Quién quiere empezar? Bueno, tal vez yo primero agradeciendo, ¿cómo estás, María Judith? Y toda la audiencia que nos escucha, agradecer al Grupo Danex por la invitación y a la revista Forbes. Bueno, la verdad, tal vez decirles es bien importante, no recientemente, sino desde hace algún tiempo ya. Y más que todo, tal vez lo vamos a compartir más adelante, pero es bien importante porque no solo es tecnología. Creo que eso es lo más importante, ese es el punto de partida, porque tiene que ver mucho con las personas y con lo que estamos viviendo y la velocidad de los cambios. Entonces creo que por eso es súper importante la transformación digital. Las personas quiere decir capacitación al personal, además de la tecnología. Sí, es parte de todo el proceso que engrana todo esto de la transformación digital. Las personas, para mí, es el principal eslabón sobre el que se construye todo esto y tiene que ver mucho con el tema de las competencias digitales. Es necesario y mucho se habla en este tiempo de upskilling, de reskilling y en este tiempo de la transformación, no solamente digital. Son cosas que entran a tener mucha mayor relevancia porque nos permiten estar vigentes dentro del mercado laboral y en las diferentes industrias en las que cada quien estamos. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que tendrían que hacer para estar, o qué han realizado ustedes para estar vigentes, como dicen? Bueno, tal vez en la empresa donde estamos hemos hecho bastantes cosas, bastantes iniciativas, como te comentaba, de índole tecnológica, pero también desde el punto de vista de gestión del cambio. Como comentaba William, la capacitación, el tener el talento humano siempre actualizado es súper importante. Nosotros en la empresa nos hemos centrado en el cliente. El cliente es el centro de las decisiones y a partir de él nos hemos enfocado en dos pilares fundamentales. El uno es la gestión de los datos y el otro es mejorar la experiencia del cliente. Y por detrás, igual les puedo contar más adelante todos los esfuerzos que hemos hecho. Sí, es correcto. En Danex no es ajeno a ese tipo de retos. Nosotros también desde hace años atrás venimos trabajando mucho en el tema cultural, como transformando la parte cultural, como te decía, el tema de la gente es uno de los pilares adecuados, porque si es que esos movilizadores no están a la par, esto no se mueve, no avanza. Entonces, este cambio cultural ha sido bien importante y determinante para todo el proceso. Y aparte de eso, la apertura desde el alto comité ejecutivo de poder dar apertura a que se puedan implementar nuevas tecnologías, de explorar, a equivocarnos, es parte de todo esto que empieza a reactivar el boom de la transformación digital dentro de Danex. Y también tener una fuerza laboral joven, porque ellos ya nacen con el chip digital. Entonces, todos esos, ustedes también estar abiertos a aprender de los millennials, se puede decir. No sé qué piensas tú, William, igual, María Judith. Tal vez, perdóname, es un mito del tema de la edad. Como bien decía ahorita William, el comité ejecutivo en general tiene un promedio de edad y hemos visto mucha apertura. Igual en la empresa en Seguros del Pichincha, incluso dentro del grupo Pichincha, es un pilar estratégico, es un objetivo de la planeación estratégica y tú ves cómo los altos mandos, independientemente de la edad, ellos igual están totalmente convencidos y adaptados. Obviamente la juventud contribuye, pero no sé, como igual es lo que ustedes piensan, pero desde mi punto de vista creería que ayuda, pero no es un factor determinante en sí la edad. No es decisivo, digamos. Correcto. Sí. Para mí también es importante mantener ese balance entre la experiencia y esta adopción fácil de nuevas habilidades digitales. Los jóvenes vienen ya con ese chip, para ellos ellos son nativos digitales en todos estos temas, pero sí es importante a veces tener también esa madurez que nos transmite la gente que tiene mayor edad, en la experiencia, como para ir primero centrando las iniciativas, dándoles un poco de foco y encaminando las ideas en orden y forma.
Es decir, se complementan, por cierto. Pero, por ejemplo, cuéntanos, William, algún desafío y oportunidad clave o anecdótica que hayan tenido ustedes en este proceso de transformación digital. Danec viene trabajando, como te comentaba, hace algunos años. Nosotros, esencialmente, las cosas que hasta el momento hemos podido avanzar y con buenos resultados, se centran mucho en la eficiencia operativa. Hay procesos en general, que hemos logrado automatizar utilizando tecnologías puntualmente de RPA, en donde hemos percibido una eficiencia operativa importante. La gente ha podido liberarse de cargas operativas pesadas, procesos repetitivos en los que están metidos en su día a día, y eso apalanca mucho de lo que Danec impulsa, que es el Inspirados en Ti, Mejoramos Vidas. Hemos tratado de mejorar la vida de muchos de los empleados, primero enfocándonos en ese cliente interno, con vistas a todo lo que se puede hacer para nuestro cliente externo. Es decir, lo que antes les tomaba 6, 7, 8 horas, ahora les toma mucho menos. Media hora, digamos. Sí, relativamente el tiempo podría ser así, pero ¿qué otro factor percibimos mejoras importantes. Ya estamos caminando en cambio actualmente en procesos un poco más complejos de analítica avanzada, en donde buscamos descubrir nuevas cosas que tal vez entre el mar de datos que disponen las empresas se pierden. La idea es podernos anticipar un poco hacia el futuro, a esos modelos, a esas cosas que están pasando en este mundo tan cambiante y desafiante, y poderlas utilizarlas como una ventaja competitiva. Veamos aquí si nos cuenta el secreto. ¿Qué están buscando descubrir? Oportunidades. De forma general, oportunidades dentro del mercado. En el segmento en el que estamos es un segmento muy competitivo, y cualquier ganancia pequeña que podamos descubrir a través de los datos es una ventaja que tenemos que aprovecharla. Y a propósito de los datos, cuéntanos tú, por ejemplo, ¿cómo han utilizado este tema de los datos para mejorar la toma de decisiones y ofrecer mejores servicios a los clientes? Claro. Antes tal vez de responderte esa pregunta, quería también conversar un poquito sobre los desafíos que tú planteabas en la pregunta anterior. De hecho, a manera de broma, deberíamos tener solo un podcast exclusivo de eso. Sí. Nosotros, en este tipo de cargos y como empresa en general, enfrentamos muchos desafíos. Yo he compartido un poco con William, y tal vez los pares o personas que están relacionadas a la transformación digital que nos escuchan van a estar de acuerdo en que este es un camino muy, muy desafiante, constantemente a nivel personal y corporativo. Nosotros hemos encontrado desafíos de toda índole. Empecemos por la índole cultural. Es complejo. Si bien existe compromiso, apertura, voluntad política dentro del mando corporativo, eso no quiere decir que los cambios sean sencillos de realizarlos. Entonces, esa es la etapa de convencimiento, ¿sí? y de mandar este mensaje con un alcance amplio, es compleja. El segundo componente, yo le diría también lo que se llama un legado tecnológico. Cuando tú entras a una empresa, encuentras muchas cosas como en tu casa. A veces tienes que arreglar el closet, pero a veces cuando quieres, exacto, ya está desordenado. Yo te pregunto a ti más bien, ¿qué te sale? Vamos más atrás. O sea, cuando tú quieres una casa mejor, ¿compras, o sea, refaccionas una o construyes una de cero, ¿no? A veces es mejor esto último, y es por eso que nos enfrentamos mucho a ese desafío, y a veces toca restaurar, o sea, lo que está ahí, restaurar. Y de hecho, pongo un desafío adicional, y que lo estamos haciendo, y contestando tu última pregunta de los datos, a veces nos toca, y de hecho no, a veces casi siempre, escenarios ambiguos. ¿En qué sentido? Nos toca restaurar, pero también seguir construyendo la casa nueva. O sea, ambos ambientes, dualismo puro y duro, al mismo tiempo. Entonces, en los datos, lo que nosotros estamos haciendo es reparando la casa, cerrando las brechas, sí, construyendo las partes, gobernando el dato, ¿no? Dándole un sentido. Pero al mismo tiempo, como el negocio y las necesidades no esperan, tenemos que ya estar generando conocimiento, lo que William llamaba el identificar estas oportunidades. Entonces, también estamos haciendo eso a través de las herramientas tecnológicas que están disponibles para todos, especialmente ahora el último, la inteligencia artificial generativa, sobre todo. El ChatGPT. Exacto. Entonces, estamos en fases de exploración. Pero tal vez en los datos, para que conozcamos todos, o sea, tenemos el dato como tal, de ahí la información, que es la unión de los datos, pero de ahí tú con información ya generas conocimiento, cosas que no se ven de manera directa, y eso es lo que estamos tratando de hacer en Seguros del Pichincha también. Y a propósito de la inteligencia artificial, ¿qué papel juegan estos nuevos mecanismos
de transformación digital como la inteligencia artificial, el ChatGPT, el machine learning, todas esas cosas dentro del desarrollo de la transformación digital en DANIC? Son factores importantes, están dentro de las tecnologías disruptivas que actualmente en el mercado se están moviendo. Definitivamente la inteligencia artificial es de las principales, la que está ahorita en su boom, y todo el mundo está tratando de utilizar. Es importante explorar cómo nos puede apoyar y darnos una cierta ventaja la inteligencia artificial, pero también hay que gobernarla. Y uno de los insumos más importantes que necesita la inteligencia artificial para dar resultados favorables es el tema de los datos, también complementando lo que comenta Carlos, porque si no tenemos datos adecuados, datos limpios, unos datos de buena calidad, simplemente los resultados que nos van a entregar van a ser también erróneos. Y los sistemas no te van a decir está equivocado, simplemente es la persona la que tiene que tener la capacidad también de poder identificar e interpretar esos datos para en cierta medida contrastar lo que la inteligencia artificial te está indicando. Y este es un punto súper importante que ustedes ahorita han destacado, el personal humano, que es muy importante, que debe estar detrás del trabajo que va a hacer la inteligencia artificial, porque mucho se habla de que nos van a reemplazar, pero lo que ha dicho en ese momento William es que la persona que tiene que alimentar al servidor no está capacitado, no funciona. Sí, ahí tal vez quería también como comentar lo que tú preguntabas antes sobre el rol de la inteligencia artificial. Partamos de algo, creo que en sí, por definición, la tecnología es un habilitador en general. No es bueno ni malo. De hecho, hay un principio que se llama de la neutralidad de la tecnología porque en sí no está orientada a ningún extremo. Lo que suele pasar a nivel mundial, no solo en el Ecuador, es que nos enamoramos de la tecnología y creemos que solo el incorporar tecnología va a resolver nuestros problemas, y eso no es la realidad. Y la inteligencia artificial, al ser una tecnología más, también le pasa eso. Yo voy a ser súper crítico, y la idea de esta conversación es esa. Así como vino en su momento el internet, incluso la máquina de vapor siglos atrás, ahorita la inteligencia artificial es un commodity. Tanto DANE como Seguros del Pichincha vamos a consumir eso. Pero yo siempre recalco, o sea, ¿qué es lo que nos va a generar una ventaja competitiva? Al final del día, si los dos estamos consumiendo, todas las empresas, el mismo servicio, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Si todos estamos consumiendo lo mismo. Entonces, nosotros en la organización nos hemos cuestionado mucho eso y hemos invertido, obviamente, en estas tecnologías de habilitadores, que todos las van a tener, eso sí. Pero lo que va a marcar la diferencia tiene que ver con los seres humanos, el talento humano, y también un poco con los datos. Nosotros tal vez somos la aseguradora más grande del Ecuador. Entonces, por definición o por el estado actual, tenemos una cantidad de datos que tal vez otros actores no la tienen. Y pueden utilizar la misma tecnología, pero al no contar con esos datos no van a sacar el producto que nosotros esperamos. Entonces, esto va así como, por ejemplo, en la agricultura, el banano, el camarón, así en otros países, de palma. exacto, Sí, puedan gastar millones de dólares, no van a generar los microclimas, y ahí me atribuyo un poco de experto de comillas de esto, que tenemos aquí de manera competitiva. Entonces, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Es una tecnología que está disponible para todos, pero nunca olvidarnos qué genera el verdadero valor, la ventaja competitiva como tal. En este caso, yo comparto con William, serían los datos, definitivamente, y el uso que le demos, ¿no? Sí, y complementando lo que comenta Carlos, o sea, como arrancábamos en la conversación, en este juego de la transformación digital, lo más importante es las personas. Viene acompañado eso de procesos y finalmente la tecnología siendo solamente un habilitador. Si es que alguno de esos ingredientes falla, simplemente vamos a fracasar en los procesos que estemos arrancando, porque todo tiene que funcionar de alguna manera orquestada. Y la tecnología simplemente es lo que de alguna forma ayuda a potenciar los temas, no es el que no resuelve finalmente todos los problemas. Y William, por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias emergentes en tecnología que puede generar un mejor impacto en la industria de alimentos, que es en lo que se caracteriza DANIC? Sí, hay varias. O sea, por ejemplo, en la parte agroindustrial, que es el que también nos movemos, están muchos de los temas de agricultura de precisión, el uso de drones, de sensores,
de analítica para poder utilizar e interpretar esa información, un poco anticipándonos al tipo de fruto que podríamos tener, la calidad del suelo, el clima, cómo está jugando, y un poco también tomando datos del pasado para más o menos predecir lo que podría pasar en un futuro. Aparte de eso tenemos temas de, por ejemplo, blockchain, que sirve para poder de alguna manera manejar una cierta sostenibilidad dentro de los procesos de la cadena de valor, porque nos permite tener la trazabilidad y la confianza de la información que se está generando en toda la cadena, del punto A hasta el final de los procesos. Están los temas de la inteligencia artificial, que son los que prácticamente ahora todo el mundo los mira. Hay temas de Internet de las Cosas, para automatizaciones, para procesos de manufactura. Entonces hay una serie de tecnologías. Las que les acabo de comentar son las más relevantes, las exponenciales que actualmente están moviendo mucho en la industria. Y, por ejemplo, ¿nos podrías compartir tal vez un caso clave o específico en el que se ha evidenciado esto? Claro, nosotros estamos haciendo esfuerzos importantes en tratar de ser más eficientes dentro de nuestra cadena de suministro. Con modelos de analítica avanzada hemos tratado de poder ser más eficientes en los números que buscamos generar, en cuánto debemos producir, en cuánto necesitamos para producir, proyectar un poco lo que vamos a necesitar para vender. Entonces tratamos dentro de la cadena de utilizar este tipo de modelos, de este tipo de análisis, usando data que Danec misma la genera, para poder hacer esas predicciones que nos permitan ser más eficientes en el camino. ¿Ustedes tienen cultivos? Sí, claro. ¿no es cierto? Danec tiene... Perdóname, es que ahí nuestra parte deberíamos de conversar. Nosotros, por ejemplo, tenemos seguros agrícolas y donde la información que en este caso Danec maneja es muy valiosa, porque a nosotros, para justamente calcularte una prima de cuánto debería valer el seguro, requerimos saber justamente cómo funcionan los campos y cuál es la probabilidad de la gestión climatológica, cómo afecta a los cultivos y demás. Entonces, parece súper interesante. Y, por ejemplo, en el punto específico para los seguros, que es muy importante, el tema riesgos. Justo. ¿Cómo ha ayudado la transformación digital, la inteligencia artificial para manejar increíblemente, esto? Increíblemente. Te cuento algo, y es algo bien lindo de los seguros en general, es que vas desarrollando productos a partir de que hay información de ese producto. O sea, hace 40 años, no, 50 años no podíamos generar, por decirte, un seguro agrícola porque no teníamos información como tal de eso, por darte un ejemplo. Y mientras vaya habiendo información nueva, pues se puede cubrir eso. Hay información, hay cobertura, eso es. Entonces, ahorita que ha habido una abundancia a nivel mundial de la información, de los datos, y con estas nuevas tecnologías, nosotros, claro, lo hemos utilizado para predicción de riesgos igualmente, y para afinar, si se puede llamar así, el pricing, que no es nada más nada menos que la prima que te cobran. Porque la prima lo que hace es reflejar el nivel de riesgo que tú tienes, pero si ya tenemos mayor información, podemos identificar mejor, predecir mejor, yo te puedo poner un mejor precio a ti de la prima y ganamos todos. Tú un precio más adecuado como asegurada, nosotros también un negocio sostenible, y podemos cubrirte el momento, ¿no? ¿Y bajan los riesgos? Los riesgos, más bien les cuento algo, o sea, súper interesante. En una última convención, y pueden revisarlo, incluso en la misma revista Forbes lo ha dicho algunas veces con algunos expertos, los riesgos se van transformando, no van reduciéndose. Ahorita hay un riesgo muy grande que es el climatológico, ¿sí? Por el cambio climático que estamos viviendo drásticamente. Y eso tiene un impacto no solo a nivel de agricultura, sino incluso en la propiedad, planta y equipo. O sea, en muchas industrias, sobre todo del sector real, de agricultura, de alimentos y demás, claro, si tú tienes sequías o viene una inundación, en el activo físico la propiedad se tiende a desgastar de otra forma. Entonces, si nosotros antes pensábamos que iba a pasar una vez cada 3 años, ahora va a pasar 4 veces. Claro. De hecho, les pongo un ejemplo más reciente, el mismo COVID. El COVID era algo que, estadísticamente hablando, tenía poca probabilidad de que pase. Y por eso muchas aseguradoras no se cubrieron para ese evento, porque no era poco probable. De repente pasó, y eso fue una neumonía para muchas aseguradoras, las dejó en terapia intensiva. Y ahora ya estamos viendo que, y Bill Gates lo mencionó, o sea, las pandemias ya van a tener mucho mayor frecuencia. No como antes, que era, qué sé yo, cada 10 años, ahora van a ser mucho más frecuentes. Entonces, son nuevos riesgos.
nosotros, mientras haya la información, vamos a poder cubrirlos. Pero algo que no podemos dejar pasar en esta conversación es la ciberseguridad, los hackeos, los trollers, todas esas cosas. ¿Cómo están ustedes protegidos frente a eso, por ejemplo? Claro, nosotros somos conscientes de la vulnerabilidad actualmente que existe en el mundo tecnológico y sobre todo al volvernos más dependientes de la tecnología, esto toma otro nivel de relevancia. Entonces hemos arrancado internamente con planes, proyectos para mejorar nuestra ciberseguridad. Son planes estratégicos enfocados justamente en proteger los activos digitales que tenemos como empresa y también la información. En ese camino estamos. Aparte de eso está vigente el tema de la Ley de Protección de Datos Personales, entonces es otro de los alicientes que también nos obliga un poco a estar ahí en la vanguardia y vigilantes de todos estos temas. ¿Y está funcionando la Ley de Protección de Datos? Porque todavía estaba un poco pataleando aquí en el país. Inclusive el superintendente estuvo aquí y nos dijo que no tenían todavía ni oficina, digamos. No, claro que sí. Al menos nosotros de Seguros de Pichincha, incluso antes de la incorporación del superintendente y como grupo, nosotros al ser un grupo financiero, en donde incluso tenemos una superintendencia exclusiva de banca y seguros como tal, para nosotros es un pilar estratégico. Recuerden que ya sea banca o seguros, nosotros como grupo vendemos confianza. Y la confianza va desde que yo te pueda devolver el dinero o cubrir un riesgo, pero también que no hackeen mi información. Entonces, como William lo ha dicho, todas las industrias invierten en esto porque esto es un riesgo latente y abierto. No obstante, considero que en sí, a nivel mundial, no solo en Ecuador, la industria financiera de por sí siempre es líder en muchas cosas de este tipo porque maneja una información neurálgica de todos los actores en la economía. Entonces nosotros tenemos desde la parte de cultura y de un gobierno corporativo destinado netamente a la gestión de riesgos, y dentro de ello está la ciberseguridad y la protección de datos. Le hemos dado el rigor más alto dentro de nuestra organización. Y por ejemplo, ¿ustedes cómo se protegen? Porque a CNT le hackearon la información, a la AMT aquí también han hackeado la información. ¿Cómo se protegen ustedes para que eso no les pueda ocurrir? O sea, dentro de los esquemas de seguridad, primero, nuevamente, la gente. O sea, ese se le conoce normalmente como el eslabón más débil. A ese eslabón es el que hay que formarlo, hay que robustecerlo, porque las empresas pueden invertirle millones de dólares a la ciberseguridad, pero si ese eslabón no está bien capacitado, no está bien formado, no es consciente de todo lo que está haciendo y cómo podría afectar a la organización, se pierde. O sea, no hay inversión que valga la pena. Entonces, el invertir en la gente, en capacitar, en la conciencia, es bien importante. Aparte de eso, en tecnologías que ayuden a todo el tema de la seguridad. ¿Cada cuánto se van renovando, por ejemplo? O sea, la tecnología es lo que está vigente ahora, tranquilamente en 6 meses ya es obsoleto. Pues, claro. Entonces es importante manejar estos procesos de actualización tecnológica que permanentemente se lo deben hacer. O sea, no hay una práctica así tan estricta, pero los fabricantes también manejan sus actualizaciones y es importante siempre estar con los últimos parches de seguridad en este sentido, por ejemplo. Sí, yo no te podría decir, es mucha información, no, mentira. No, más bien alineado, o sea, la práctica, lo que se ejerce, hay estándares. Lo que sí te podría decir nosotros, o sea, a más de lo que dijo William, como justamente el eslabón más débil a veces es la gente, trabajar en ello, obviamente también lo hacemos. Tal vez agregar, hay incluso también pólizas de seguro para esto, para ciberataques, también lo hacemos así. Hay planes de contingencia, hay servidores externos, backups, o sea, hay muchas formas, pero tal vez el mensaje es, creo que todos lo estamos haciendo, incluso muchas instituciones te piden que pruebes y que estés al día en ello. No obstante, es un desafío constante, o sea, ustedes han visto recién a nivel internacional fueron hackeados algunas organizaciones súper grandes que habrían gastado bastante dinero. Microsoft. Exacto. Equifax también a nivel internacional fue público, ¿no? Por eso lo comento. Entonces es un desafío constante, ¿no? Hace 10 años no teníamos unas amenazas, igual tenían que protegerse. Yo supongo que en 10 años vamos a tener otras. Y mira, ahora si conectas la inteligencia artificial, por el momento no he sabido, sé que tiene el potencial, pero también puede ser utilizada con fines justamente de descifrar
cosas, un cerebro inteligente que esté tratando de vulnerar o descifrar todos estos bloqueos. No hemos sabido nada aún, pero también se la podría utilizar para eso. O sea, de hecho, muchos hackers los utilizan ya como parte de sus herramientas. Por si no sabían, la ciberseguridad es la industria más rentable en el mundo actualmente, porque se puede inclusive gestionar un ransomware como servicio. O sea, si es que yo no tengo, por ejemplo, ética, que puede pasar así en el mundo, yo puedo pagar para que un hacker le afecte a mi competencia y yo cobrar como una pagar función. por un sicario o algo así. Sí, exactamente, de verdad. Es que la ética es lo más importante eso a la sí, larga. La ciberdelincuencia es de lo más rentable actualmente en el mundo. Ya para terminar, porque siempre el tiempo es Claro. corto, qué pena, porque la conversación está muy interesante. En el presupuesto anual de las empresas, ¿cuánto se destina justamente para la transformación digital, para la ciberseguridad, o sea, para el tema tecnológico? Claro, porque van juntos, ¿no? Sí. Sí, no sé, O sea, a ver, parece yo que- te diría, perdona, te diría, depende del nivel de madurez de la empresa. Si estamos en una etapa inicial, obviamente las inversiones van a ser mucho más sustanciales, porque tienes que ir cerrando brechas y hacer inversiones iniciales importantes. De ahí no es que la inversión ya no exista, sí existe, pero tal vez es para mantener, dar continuidad o mejorar ciertos aspectos. Pero depende, o sea, para... Pero podríamos decir un 10% del presupuesto, Eso te iba a decir. 5%, 20%, Yo te podría no sé. decir, sí, al menos, si incorporamos la parte de tecnología, de continuidad, además, al menos una cuarta parte, una quinta parte, no sé. Generalmente suele ser algo muy, muy intensivo, o sea, captura gran parte del presupuesto, las Sí, iniciativas. exacto. O sea, es importante ahí, como lo comentaba Carlos, primero saber en el nivel de madurez en el que estamos. O sea, en ese sentido, estamos trabajando nosotros en tener un plan estratégico, un plan maestro de transformación digital, en el que nos dé una visibilidad absolutamente integral y clara de qué es lo que debemos hacer y más o menos cuánto nos puede costar para, en función de eso, priorizarlo y ver qué podemos hacer, porque finalmente los recursos son limitados y tenemos que saber movernos con lo que finalmente se cuenta. En ese sentido, los presupuestos es variable, o sea, las industrias también son variables. Normalmente, por ejemplo, el sector financiero siempre tiene una carga en su presupuesto de TI mucho más alta que, por ejemplo, tal vez un sector de retail, de consumo masivo, pero en todos es importante que se considere valores realistas y aterrizados a lo que se necesita, pero siempre el recurso va a ser eso, uno de los retos más importantes en conseguirlos. Recursos limitados, como dice William, pero retos ilimitados en este mundo de la transformación digital. Correcto. Bastante, sí. Respecto a eso, me olvidaba decirles antes, había una fotografía, mejor dicho, una encuesta que compartieron hace no mucho tiempo sobre los gerentes o los líderes de transformación digital a nivel mundial. No sé si te la compartí, creo que sí, pero básicamente decía cuál es la tasa de éxito de la transformación digital en las empresas, y es muy interesante saber eso. Decía más o menos que más de la mitad, o sea, el 60% de las iniciativas de transformación digital, por distintas razones, que habría que hacer la autopsia respectiva, no llegan a ver la luz. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Yo diría y me atrevería a decir, ese es el objetivo también de estos espacios, que sean súper interesantes, enganchantes. Te diría, también es un desafío súper, no solo profesional, sino personal. Gestionar la resiliencia, la frustración que adquiere este tipo de desafíos es súper demandante, la verdad. Eso es lo que pienso. Y es correcto, yo también leí un estudio que era un poco más duro, y hablaban de que 2 de 3 procesos de transformación digital en las empresas fracasan por N motivos. O sea, como te decía, esto es de varias aristas y el reto es amplio. Entonces, el compromiso, el involucramiento, las inversiones, de perseverancia, por todo, lo que y se la ve. perseverancia es bien importante. William, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este podcast de Conversando con Danec. Muy interesante todo lo que hemos analizado sobre la transformación digital. Muchas nuevamente. gracias. Muchas gracias a ustedes. por la Un invitación, gusto. Dani. Gracias. Forbes Ecuador y Grupo Danex se juntaron para crear este podcast. Inspirados en ti, mejoramos vidas.